Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, dando gracias por su Espíritu. Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Dile al que está a tu lado, bendito tú. Señala a alguien, dile, bendito tú. Voltea con el de atrás y señálalo, dile, bendito tú. Vamos, dile a 2 o 3 personas, bendito tú. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, te damos gracias. Padre, que tu palabra en esta noche sea como una semilla que trae fruto, que trae crecimiento y que trae transformación sobre nuestra mente, Padre, para que podamos manifestar libertad, vida, Señor, y sanidad. Para que cuando caminemos, Señor, la gente pueda ver a través de nuestras vidas la manifestación de que Jesucristo es el mismo hoy y siempre. Amén. Puede tomar asiento. Vamos, dile otra vez a alguien, bendito tú. El Señor me dice, recuerda esto, da voces sobre lo que te ha hablado. Hay muchos que han olvidado lo que Dios ha hablado a su corazón. Y el Señor me dio un mensaje, el cual Él mismo me dio el título, y es voces opuestas. Y me di cuenta que las voces opuestas nos afectan en todo lugar. No importa la temporada, no importa el tiempo ni la hora, nos afectan. Y nos afectan de 3 maneras distintas que muchas veces no nos permiten, o en la mayor parte no nos dejan alcanzar las metas o aquellas cosas que nos hemos determinado a realizar sobre nuestras vidas. Una de las cosas que causa es el malestar o la incomodidad mental, el escuchar voces opuestas a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios ha hablado, declarado sobre tu vida, a lo que la Biblia cita. Todo lo contrario puede malestar, crear una tensión mental. Y la ciencia a esto lo llama como disociación cognitiva. La misma Biblia nos dice que de una fuente no pueden salir 2 aguas. La misma Biblia nos afirma, enfatiza que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en el de la mañana, en todos. Ahora a mí me llama la atención esto, porque ¿qué es lo que causa muchas veces que el hombre tenga las capacidades, pero aún teniendo las capacidades sea inconstante? O que no pueda prosperar en su camino, en su trabajo o en su familia. Cuando hablo de prosperidad, afirmo acerca de metas las cuales se realizan y llegan al punto de cometido o al éxito deseado. Cuando hablamos de prosperidad no nos dirigimos solamente al área financiera. Prosperidad es tener victoria sobre un área. Prosperidad es tener una meta y alcanzarla. Porque muchas veces no podemos ser prósperos. Y parte de lo que causa la incomodidad o la tensión, y corrijo esto, en su mayor parte son las voces opuestas. Son aquellas voces que la sociedad, que tu familia, que tus amigos, que la escuela, la universidad comenzaron a sembrar en tu mente y dejaste que entraran en tu corazón. Ahora, cuando esas voces que están dentro de ti, que las dejaste que sean parte de ti,
entran en conflicto con la palabra de Dios, se crea una disociación cognitiva. Ahora no lo quiero confundir. Esto quiere decir una tensión o una incomodidad mental. ¿Qué es lo que crea una incomodidad mental? Cuando estamos luchando por algo, cuando tenemos una meta, cuando nos despertamos creyendo que vamos a alcanzar esa meta, pero algo pasa, comenzamos a escuchar, eso es una disociación, no hay coherencia. Si lo voy a alcanzar, no, yo creo que no. Voy a llegar ahí donde está, supongamos, la bocina de mi meta, pero tengo esa disociación, ese malestar por lo que está dentro de mí, por lo que busco realizar. Porque lo que me sembraron me dice, no vas a llegar. Y entonces vuelvo a darle la espalda y me regreso. Pero lo que quiero creer me dice, vamos, inténtalo. Entonces doy un paso, doy 2 pasos, 3 pasos, pero otra vez, no voy a llegar. Y eso es lo que nos pasa constantemente. Ahora, ¿por qué quiero resaltar este punto? Porque es algo que nos está pasando absolutamente a todos. No es solamente creer. Tenemos que ponernos desde una posición que lo que estamos creyendo pueda ser realizado a través de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Por poco o pequeño que sea el avance, que haya avance. Pero hay personas que se frustran y llegan a este punto donde sienten incomodidad, donde sienten tensión, donde sienten malestar, porque no hay coherencia entre lo que creen y lo que están viendo. ¿Le ha pasado a alguien que Dios te dice, te voy a bendecir, te haré fructificar en la tierra donde estás? Bendeciré a tus hijos, tu madre va a sanar, restauraré tu familia. Pero estás viendo todo lo contrario, y ahora por lo que estás viendo tú mismo dejas de creer, o eso mismo afecta lo que estás creyendo. Es lo mismo que le pasó a Nehemías y los burladores. Por escuchar palabras opuestas, voces opuestas, por prestar oídos a lo que habla en contra de lo que estamos creyendo. Tú no puedes prestar tus oídos, tu tiempo, tu atención a lo que va en contra de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida o en tu vida. Ahora, vamos a hacer esto más sencillo. Tú no puedes prestar oídos ni tu atención a lo que tú estás determinado a hacer, pero que va en contra de lo que tú quieres hacer. Es como que quieres construir sobre el terreno que compraste. Tienes el dinero, pero tú no vas ni siquiera a comprar un pedazo de madera, pero no vas ni siquiera a buscar si alguien te puede dar un estimado. ¿Por qué? Porque alguien te dijo, no, es que el material está muy caro. Tú no puedes prestar voces ni atención a lo que va en contra de lo que tú estás determinado a hacer o a creer. El problema con Nehemías es de que Sanbalat y Tobías no vinieron con espada, ni con escudo, ni con lanzas delante de él. Ellos vinieron con palabras, y las palabras que declararon sobre Nehemías cuando él construía los muros para restaurar los muros y restaurar la casa a Jehová, estas palabras lo hicieron sacudirse. Y él entendía que él no podía construir un muro, mucho menos una casa a Jehová, si él se mantenía escuchando las voces contrarias. Están aquí. Puedes tener los recursos, puedes tener el plano, pero si te mantienes escuchando voces contrarias, no lograrás nada. Nehemías experimentó la presión al escuchar los esfuerzos inútiles de Sanbalat y Tobías. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando tú estás en un ambiente que es completamente contrario a lo que tú pretendes hacer en tu vida, eso te crea estrés. Le estaba compartiendo a la pastora Judy un estudio científico acerca de lo que causa el escuchar
escuchar palabras contrarias a lo que tú estás determinado a hacer. No estoy hablando en un ámbito solamente bíblico o en un contexto bíblico coherente. Estoy hablando totalmente fuera de la iglesia. Cuando tú estás en un ambiente contrario a lo que tú estás supuesto en ti mismo a lograr, eso te causa estrés mental, te causa tensión, te causa disociación cognitiva, tensión mental. Ahora, esto es importante porque esta es parte del proceso que cada uno de nosotros vamos a afrontar. Y muchas veces no nos damos cuenta que esta parte del proceso es lo que no nos está dejando avanzar. Que le estamos prestando más atención y que le estamos dando más tiempo a lo que nos está haciendo retroceder que a lo que nos está dejando avanzar. Si Nehemías hubiera escuchado a Sanbalat, nunca se construye el muro, nunca se levantan las puertas, no se levanta casa a Jehová. Pero el Señor le había dado una palabra, el Señor le había revelado un plan, el Señor le había dado dirección, y sobre esa dirección él se tenía que mantener. Alguien aquí tiene que sacar el plan que Dios le dio en el pasado y mantenerse sobre lo que Dios habló para su vida. Habrá Sanbalat, habrá Tobías que te dirán: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sigues creyendo? ¿Para qué sigues orando? Habrá personas que te sigan diciendo que no vale la pena creer a lo que Dios está hablando sobre ti. Ahora yo te tengo noticias. Hay una historia escrita por el dedo de Dios en la eternidad que lleva tu nombre. Dios no te pidió permiso para nacer. Él planeó todo antes de ponerte en el vientre de tu madre, con los recursos y las capacidades para lograr lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Alguien debería alegrarse conmigo en esta mañana, porque Dios viene a recordarte de que eres bendición. Tienes que cerrar tus oídos a las voces opuestas. Le estoy hablando a los empresarios, le estoy hablando a las madres de familia, le estoy hablando a los jefes de hogar, le estoy hablando a todo guerrero que cree que Dios va a hacer algo con su vida. Tú no puedes prestar oídos a lo que está hablando en contra de lo que Dios dijo a través de ti. Si Dios te dijo: te voy a hacer cabeza, te tengo noticias. Dios ha preparado lugares altos para ti. El segundo punto: no sé, es la resistencia a creer en sí mismo. La ciencia lo llama erosión. ¿Han escuchado el término erosión? Como cuando algo se desgasta, está erosionado, ya está viejo, está maltratado. Es cuando tu autosuficiencia en lo que tú estás creyendo por medio de tus capacidades, dicho de otra manera, es cuando tú sabes que tienes la capacidad para realizar algo que se te ha mandado a hacer. Es cuando tú dices: sí, yo puedo. No, mándale a un experto. No, yo puedo. Tú crees en tus capacidades. Es cuando tienes un plan y tal vez es a largo plazo, pero tú sabes que a pesar de que es a largo plazo, que no es dentro de una semana, que no es dentro de un mes, que no es dentro de un año, que sabes que tal vez sea dentro de 5 o 3 años, tú sabes que tienes la capacidad para realizarlo y para terminarlo. Pero la erosión es de que a pesar de que tú tienes la capacidad, tienes esa pérdida progresiva de avance. Es cuando estás avanzando, pero todas aquellas causas externas comienzan a afectarse. Y es dicho de otra manera, cuando en vez de avanzar te quedas en un punto. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto.
su capacidad de creer fue afectada, su capacidad de desarrollarse fue afectada por lo que Egipto había plantado en su corazón. Entonces, en vez de llegar a Canaán, Dios los mantuvo en el desierto dando vueltas hasta cambiar otra vez la capacidad de creer en sí mismo. Y cuando estoy hablando de creer en sí mismo, no me refiero a hacerlo sin Dios, porque sabemos que hay una responsabilidad. Nosotros tenemos que realizar una parte y ahí es donde Dios realizará la parte siguiente. Es donde lo posible nosotros lo hacemos y lo imposible lo dejamos a Dios. Y es aquí donde nuestra capacidad sigue creciendo, y por medio de la obediencia y de la fe en Dios, entonces seguimos llevando a niveles más altos. Y aunque tal vez hoy sentimos que Dios no está con nosotros, hacemos memoria de lo que Dios hizo y decimos: es verdad, Dios lo hizo ayer conmigo, lo va a hacer hoy conmigo. Y es donde tal vez la tierra está llena de gigantes, pero a pesar de que está llena de gigantes, hay un Josué y un Caleb que creen a la palabra de Dios. Es donde buscan afirmar sus capacidades primeramente en Dios que en ellos mismos. Es cuando te apoyas en Dios y sabes que tú haciendo tu parte, Dios hará la parte imposible. Por eso, aunque hayan otros cuantos, 10 o lo que sean, que digan: no, para ellos nosotros somos como langostas y ellos son gigantes y delante de ellos no podremos hacer nada. A pesar de que hayan personas de que hablen contrariamente a lo que tú crees, cuando tú te afirmas en Dios, Dios te seguirá dando crecimiento para que puedas creer que Dios lo hará a través de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya gente que se levante de esta manera, Dios pondrá un espíritu diferente, como lo hizo en Caleb y Josué, para creer que aunque esta tierra es de gigantes, también la bendición es para gigantes. Alguien debería de creer que el fruto y la bendición es grande, que lo que Dios pondrá en nuestras manos no tiene ningún precedente. Alabado sea Dios. Entonces la transición para crecer muchas veces es afectada por las voces opuestas, que traen una incomodidad en nuestra mente, que traen una pérdida progresiva de crecimiento en nuestras vidas. Y también que dañan nuestro filtro de atención. Es lo que está en el centro. Es lo que estamos determinados a alcanzar. Yo sé que las mamás aquí me entienden. Es aquello que aunque estás cansado y no ha pasado, tú dices: hoy Dios lo va a hacer. Y aunque tal vez te duermas y no haya sucedido como lo creíste todo el día, al día siguiente te despiertas creyendo que hoy Dios lo va a hacer. Y aunque no haya sucedido en ese día y te duermas otra vez de la misma manera, al día siguiente te vas a despertar aún creyendo más que Dios lo va a hacer. Y cuando nosotros podemos llevar al punto donde nuestro filtro de atención permanezca en Cristo, alabado sea Dios, entonces las voces contrarias no podrán afectar el plan y la voluntad de Dios. Corrijo, el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Es verdad que muchas veces no podremos detener ni parar las voces opuestas, porque no podemos ir allá afuera al mundo y decirle a cada persona que pase al lado de nosotros: cállate la boca. Porque es la realidad. Salimos de la iglesia y vamos al mercado, vamos a la GAP, vamos al súper, donde sea, y están hablando porquería. Están hablando muerte. Están hablando miseria. Están hablando inflación, peor tiempo, la crisis más grande. Están hablando todo este tipo de cosas que van en contra de lo que Dios está hablando. Por eso Dios me dijo: recuérdale a mi pueblo que ellos son bendición, y que bendeciré su entrada y bendeciré su fruto, bendeciré su salida y bendeciré el fruto de su vientre, el fruto de su tierra, el fruto de sus bestias, la cría de sus vacas, sus rebaños. Benditos serán sus canastas, sus artesas de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito será. Vamos, alguien tiene que recordar lo que Dios comenzó a hablarte cuando lo recibiste y le dijiste: ven, entra a mi corazón.
Sé mi Señor, escribe mi nombre en tu libro. Toca al que está a tu lado y dile: acuérdate de Dios y también de lo que dijo de ti. Ahora, cuando nuestro filtro de atención es alterado, nos pueden pasar cosas. Podemos pisar y caminar sobre lo sobrenatural, pero en poco tiempo podemos salir de lo sobrenatural. Podemos comenzar a ir en dirección correcta, pero en poco tiempo podemos desviarnos de lo que Dios quiere que nosotros abracemos. Y esto es lo mismo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro en el capítulo 14 del libro de Mateo, en medio de la tormenta, salen y ven a un hombre caminando sobre las aguas pensando que era un fantasma. Pedro se atreve, se levanta y se atreve a decir: maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y es verdad, hay atrevidos que entran y los primeros días caminan hasta sobre las aguas. Dicen: Dios está conmigo. Pero cuando comienzan a ver el mar, comienzan a escuchar el viento, entonces el filtro de atención cambia. Y es entonces cuando gritamos como Pedro: Señor, sálvame que perezco. Pedro, ¿qué pasó? Hombre de poca fe. El maestro le dice: ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando sobre las aguas, ya estabas cerca de mí, estabas a punto de caminar conmigo en lo sobrenatural y entrar en un nivel diferente al cual los demás no podían acceder. ¿Qué te pasó? ¿Por qué dudaste? Porque su filtro de atención cambió. Cuando él ve a lo lejos al maestro, su filtro está en el maestro. Dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Se mantiene viendo al maestro y comienza a caminar sobre las aguas, pero escucha el viento. Dile al que está a tu lado: voces opuestas. Escucha las voces opuestas. Y aunque estás caminando sobre la palabra de Dios, cuando escuchas las voces opuestas, cuando ves lo contrario, ves hacia abajo, entonces pierdes el filtro de atención. Y cuando pierdes el filtro de atención, comienzas a hundirte. Y es verdad que el maestro está cerca, y si pides auxilio, él te levantará y te preguntará otra vez: ¿por qué dudaste? Pero yo creo que en esta noche habrá personas que no se hundirán, que caminarán, que no dejarán que su filtro de atención se cambie, que permanecerán como Pablo, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Aquel que inicia la fe en nosotros, aquel que la perfecciona, la trabaja y la lleva a un lugar más alto, aquel que va con nosotros de la mano y aún en las aguas. Alabado sea Dios. Vamos, dile a alguien: tu filtro de atención tiene que estar en el autor y consumador de la fe. Por eso a mí me sorprende mucho Pablo, porque Pablo entra a la cárcel y en vez de orar como Pedro o como la iglesia para que Pedro salga, y es verdad, vino un ángel, abrió la cárcel y salió de la cárcel. Pablo, tranquilo, en vez de llorar, en vez de clamar para que salga, él comienza a adorar. Y cuando comienza a adorar, comienza a temblar dentro de la cárcel. Entonces la atmósfera y el clima cambia. Por lo tanto, todo lo que estaba alrededor comienza a ser afectado por lo que sale del corazón de un adorador verdadero. Yo le daría una alabanza a Dios, porque tal vez en medio de esa alabanza Dios meta su mano en la casa de algún familiar enfermo, y cuando llegues a tu casa habrá noticias de una sanidad o de un milagro. Si yo fuera tú, le daría una alabanza más grande, porque tal vez cuando llegues a tu casa habrá noticias de algo poderoso que hizo Dios mientras tú adorabas en odres nuevos. Ahora yo te voy a decir algo.
La tensión, el malestar y la incomodidad mental es inevitable. La pérdida de crecimiento en tu transición de crecimiento, que parezca que no te muevas, también es inevitable. Habrá momentos en los que escuches voces, no lo vas a poder detener. Habrá momentos donde te sientas que más allá de ir adelante, te mantengas en el mismo punto. Pero aunque sientas que no hay crecimiento y aunque escuches voces, tienes que mantener tu filtro de atención siempre en Cristo Jesús. Porque mientras tú mantengas tu filtro de atención en Cristo Jesús, una cosa te puedo garantizar: yo no sé si va a ser hoy, yo no sé si va a ser mañana, pero de algo sí estoy seguro: llegará el día en que abrazarás la promesa, y más allá de llorar de tristeza, tus lágrimas serán de alegría por la promesa que Dios te permitirá abrazar. Yo creo que unas cuantas madres se están alegrando con lo que Dios va a hacer con sus hijos. Yo creo que hay algunos empresarios que están viendo de la riqueza que Dios hará descender a través de su vida. Vamos, dale una alabanza fuerte. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay algo poderoso en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 8 que declara el apóstol Pablo, y esto nos lleva a un filtro efectivo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Un filtro efectivo, aunque haya voces opuestas, aunque no haya crecimiento, mientras haya algo en tu corazón que te haga dar digna alabanza a Dios, mantente ahí. Mantente ahí. Porque aunque estés en la cárcel, Dios revelará tu propósito a través de ti en la cárcel. Por eso Pablo dentro de la cárcel le dice: detente. El hombre a punto de matarse, pensando que todos habían salido. Y aquel que lo tenía dentro de la cárcel, Dios tenía un propósito con Pablo para bendecir su vida como él no lo imaginaba. Porque la Biblia dice que después él y su casa creyeron y fueron salvos. Entonces muchas veces, por prestar atención a voces opuestas, no estamos viendo lo grande que va a ser Dios con nosotros. No estamos viendo la gloria que Dios va a hacer descender sobre nuestras vidas. Dejamos de ver el propósito y nos estamos enfocando más en el crecimiento. Pero es ahí donde tenemos que mantenernos como Pablo, con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. No hay hombre con más experiencia que Pablo. Náufragos, 5 veces azotado, 40 menos 1, en peligros de muerte en la ciudad, en peligros de muerte en todos lados. Lo apedreaban, lo azotaban, lo metían a la cárcel y no podían con él. ¿Sabe por qué? Porque su filtro de atención, dicho de otra manera, en otras palabras, su enfoque estaba en Jesucristo. Pero su enfoque se mantenía en Jesucristo por la fe y la confianza que él tenía en el autor y consumador de la fe. Porque a pesar de que él entraba a cárcel, salía de náufrago, era azotado, después era apedreado, él decía: me azotaron, Dios se glorificó, vamos adelante. Me apedrearon, creían que estaba muerto, Dios se glorificó, vamos adelante. Perdieron que nos ahogaríamos,
estamos vivos y aún aquí en Malta comenzaron a creer en Dios. Vamos adelante. Estamos en la cárcel y aunque estamos en la cárcel, Dios se glorifica. Vamos adelante. Alguien debería levantar su mano conmigo y comenzar a celebrar por lo próximo que Dios va a hacer en mi vida. Si yo fuera usted, yo lo haría también personalmente, lo que Dios va a hacer en mi vida. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Ahora voy a hacer un paréntesis. Cuando se hace esta declaración acerca de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Se declara desde una posición divina, no desde una posición humana. De modo que está diciendo es bueno, no conforme lo que parece bueno a los hombres, sino es bueno para Dios. Es agradable, no lo que le parece agradable a los hombres, sino agradable para Dios. Y es perfecta, no conforme a la percepción humana, sino perfecta conforme a la voluntad de Dios. Alguien debería de entender que los niveles de expectativa de Dios están muy por encima de lo que tú anhelas. Por eso Isaías dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus planes. Te recuerdo que los planes de Dios sobre tu vida son grandes. Son grandes, dije que son grandes. Alguien debería, vamos, comience a alabar conmigo en esta. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque escribiste mi nombre en la eternidad. Hiciste un plan, me pusiste en el vientre de mi madre. No me trajiste a sufrir, no, sino a ver tu gloria, a manifestar tu gloria, a vivir tu alabanza, a conocerte. Ay, Dios mío. Es que esta no es una vida de sufrimiento, sino es una vida de manifestación de gloria de Dios a través de mí. Por eso cuando veo una madre, veo un testimonio vivo de que Dios es real. Por eso cuando veo una madre, alabado sea Dios. Veo una guerrera que a pesar de que no sucedan las cosas hoy, sigue creyendo de que Dios lo hará. Y es verdad, las voces opuestas será difícil que las callemos. Pero cuando nos mantenemos como Pablo, con nuestros ojos viendo al blanco soberano que es Cristo Jesús, con nuestros ojos. Ahora hay una palabra en el griego que se define como atención por completo. Hay una palabra que define como ser cautivado. Y la raíz dice: mis ojos y mi atención están en aquel que me cautivó. O sea, no me puedo mover, estoy cautivado por él. Aquel que me cautivó, que me movió, me marcó de tal manera que no puedo mover mi atención de él. Mi filtro de atención no será transformado por las voces opuestas. Y en el trabajo tal vez te dirán aleluya, estás loco, estás tonto, yo no sé. A mí me pasó 3 años batallando con los mismos hombres que me decían: estás loco, pero ¿cómo tú crees eso? Y a veces, aunque el Señor no me respondía como yo creía, siempre hallaba paz en la palabra de Dios. Y la misma paz, aunque estaba a reventar, al día siguiente decía: lo que me digan no me va a mover. Lo que me digan no va a cambiar mi fe. Sea lo que sea, voy a seguir creyendo en el autor y consumador de la fe. Hay voces opuestas en el trabajo, hay voces opuestas en la familia, hay voces opuestas cuando vamos al doctor, hay voces opuestas cuando salimos de compras. Pero aunque haya voces opuestas y aunque eso mismo cause un
cansancio mental. Mis ojos tienen que permanecer como Moisés, como viendo al invisible, creyendo que el que comenzó la obra, dije, creyendo que el que comenzó la obra la perfeccionará. Porque a través de esa transición de mantenerte creyendo es que viene el crecimiento. Y cuando viene el crecimiento, la autoridad se nos es dada. Y cuando la autoridad se nos es dada, aquellas cosas que nos causaban malestar, ahora ni siquiera las tomamos en cuenta. Podemos llegar en un punto donde aquellas circunstancias que nos hacían llorar, ahora podemos adorar y dar gracias. Y estar seguros, permanecer, que hay gloria, que esto anuncia gloria sobre mi vida. Alabado sea Dios. Hay un título en la Biblia que sobresale por encima de muchos: el padre de la fe, Abraham. Dios lo saca del lugar donde están las voces opuestas, los lleva al desierto, y en el desierto habla con claridad: te bendeciré, haré de ti una gran nación. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, aún siendo anciano. Pero su enfoque, su filtro de atención, Dios llamó la atención por la promesa para que sus ojos se mantuvieran en Él. No sé si me estoy explicando. Dios te enamora de una manera especial. Tú no te das cuenta, pero Dios te seduce, te conmueve, te cambia, llama tu atención. Y Dios te da una palabra y te dice: voy a restaurar tu familia. Y comienzas a ver la restauración de tu familia. Lo que no pasaba, que comienza a suceder. Y te comienza a nacer un amor en tu corazón por Dios, porque puedes ver su fidelidad. Entonces la promesa lleva a poner tu atención en Dios. La Biblia dice que Él pone el querer. Él pone el querer como el hacer. Él te ayuda. No te das cuenta, Él te está ayudando. Dios te da una promesa, te enamora y te enfoca. Lleva tu atención a Él. Y una vez que tu enfoque está en Él, con el tiempo, mientras tú te mantengas, pueden pasar 25 años como le pasó a Abraham, pero mientras te mantengas creyendo, tú verás el resultado. Y vio el nacimiento de un Isaac, vio la manifestación de su promesa, el nacimiento de su promesa, y se convirtió en el padre de la fe. Su historia demuestra que la voz de Dios tiene más peso que las voces opuestas, que las voces contrarias. Una palabra de Dios tiene más peso que la sociedad entera. Ahora el problema es que tú te mantengas creyendo en la palabra que Dios te dio. Hay algo que Dios quiere hacer, y muchas veces tenemos que ser sacudidos otra vez para llevar nuestra atención al autor y consumador. Recuerdo yo creo esto ya lo he contado aquí. Ya me voy, ya termino. Recuerdo una ocasión subí a una montaña a orar, y en el área donde yo subí está cerrado de árboles. Está un árbol pegado como a unos 4 o 5 pies, un pino de otro. Caminas como 3 pasos y ya está otro árbol, y así está repleto. Cuando yo entro a orar ahí, estoy orando, me quedo dormido, y cuando despierto no recuerdo por dónde entré. Según yo estaba a mi espalda, pero no hay camino, o sea, todas las direcciones, volteaba hacia atrás y se veía igual, hacia el costado y se veía igual, hacia enfrente y se veía igual. Ahora en ese lugar le llaman, a todo ese lugar le llaman back country, porque ahí no hay ¿cómo se llaman los que cuidan? Como eso, guardabosques, o no hay seguridad. No hay seguridad. Entonces, de hecho ahí tengo la foto, ahí si se mete a mi Instagram ahí la va a ver. Dice: pasando de este punto
Está un sign grande y dice: pasando de este punto es su responsabilidad. Entonces pues yo bien contento decía: voy a buscar a Dios. Pasaba de ese punto, me metía y me quedaba orando, pero no contaba con que me iba a quedar dormido. Me quedo dormido y cuando me despierto me asusto y digo: ay, mi madre, ¿por dónde entré? Ahora yo me acuerdo que para entrar caminé como 2 minutos, como 5 minutos, algo así. Caminé como 5 minutos. Entonces traté de regresar a mi espalda, pero cuando tú pasas de un árbol a otro te va moviendo, te va moviendo. Aunque tú piensas que va derecho, te va moviendo, te va moviendo. Cuando me doy cuenta, camino 8 minutos. Me doy cuenta, 10 minutos. Dije: ay, Dios mío, estoy perdido. Me entró una desesperación tan fea. Y luego volteaba hacia arriba y no podía ver el sol porque los pinos lo cubrían. Traté de volar un dron que yo tenía y no podía salir. Yo dije: de aquí voy a ver el camino. Entonces cuando vi que no me funcionó eso, me puse a orar. Y cuando me puse a orar, el Señor me dio una palabra tan rara, pero yo ya tenía una desesperación horrible. Es algo horrible, porque ahí hay historias que hay personas que entran y no las han vuelto a ver. Pero yo, como en mi mente yo tenía: es que yo voy a buscar a Dios, no me va a pasar eso. Comenzó a ver como una voz diferente. Pero cuando hubo esa voz, me puse a orar y le dije: Señor, guíame. Y me dice: abre tu teléfono. Y yo dije: ¿cómo va a salir con mi teléfono? No tengo señal, no hay señal aquí. Y vuelvo a cerrar los ojos y me muestra como una estrella. Cuando veo la estrella, me dice el Señor: busca la estrella en tu teléfono. Y yo dije: ¿una foto qué es? Veo el teléfono y me sale un compás, no sé si electrónico, no sé cómo le llamen. Todos los iPhones lo tienen. Yo no sabía. Me meto y el compás comienza a moverse. Y cuando comienza a moverse, me da el norte, me da el este, me da el oeste y me da el sur. Cuando yo pude recordar cuál era el camino y hacia dónde estaba el norte, dicho de otra manera, cuando puse mi atención en el punto correcto, Dios me sacó de una dificultad que yo mismo me metí. Entonces, a veces va a haber momentos en que nos caigamos y pensamos que estamos haciendo las cosas para Dios, pero Dios te va a dar otra vez el punto de enfoque. Ponte sobre tus pies, ya termino. Ponte sobre tus pies. Hay ambientes que sin darnos cuenta nos están dando crecimiento. Pero para que el crecimiento se dé a través de nuestras vidas, en nuestras vidas, tenemos que mantenernos enfocados. Ahora tienes que estar consciente de estas dos cosas que te dije. Va a haber momentos en los que sientas que no hay crecimiento ni hay avance. Va a haber tiempos en lo que haya desgaste mental. Pero aunque haya desgaste mental y aunque sientas que no estás avanzando, todo lo contrario, que estás retrocediendo, es ahí donde tienes que respirar y darte cuenta que tu atención tiene que volver a Dios. Y tú puedes decir: no, es que está en Dios, porque esto lo estoy haciendo para Dios. No. Hay momentos que nosotros nos metemos que no nos mete Dios y creemos que lo estamos haciendo para Dios y que por eso las cosas llegarán a un punto donde se realizarán y serán perfectas, pero no es así. Yo quiero que en esta noche toda tu atención esté en Jesús. Cierra tus ojos donde estás, levanta tu mano conmigo.
Dios te ayudará. Dios te está ayudando. Su Espíritu Santo está contigo. Ahora mismo se está moviendo sobre este lugar. El Señor me dijo: recuérdale a mis hijos, recuérdale a mis hijas que yo bendeciré sus manos, que el aceite y la harina no escaseará en tu casa, que serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, serás bendito en cualquier lugar que pisen tus pies. Pero mantente enfocado, que tu filtro de enfoque sea siempre Jesús. Vamos, saca tu mejor alabanza en esta noche. Habrá personas que tal vez estén en una cárcel en esta noche, pero te aseguro que tu alabanza abrirá la cárcel en esta noche. Tal vez haya enfermedad, pero tu alabanza puede hacer que haga que la mano de Dios se meta en lo más profundo de la enfermedad. Vamos, comienza a adorarle ahí donde estás.